David, una fe que enfrenta directamente la adversidad, ¿verdad? Y la idea central dice: la fe avanza con confianza en Dios. Y hoy la lectura de nosotros es en 1 Samuel 17, y lo vamos a leer. Saquen su libro de la lectura, pero también saquen la palabra de Dios, su Biblia, y lo vamos a leer casi la mayoría. Vamos a estar en la Biblia, tomando junto con el libro. No estoy haciendo menos al libro ni nada de eso, simplemente porque tiene versículos que nos harán entender mucho mejor el mensaje que David trae para nosotros. El mensaje que en realidad viene aquí, porque todos conocemos Samuel 17, todos. Porque de ahí viene todos conocemos a David, todos conocemos a Goliat, todos sabemos esa historia. Desde niños muchas veces, hasta en lo secular, mucha gente se lo cuenta a sus hijos. Pero el mensaje no es, muchas veces omitimos el mensaje, no captamos el mensaje que está aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a leerlo desde el 17, desde el 1, pero alguien en verdad que lea la aplicación para la vida. No todos, nada más uno. Amén. Aplicación para la vida. Durante mis años en la universidad me asignaron muchos empleos, algunos fáciles y otros no tanto, pero sin duda alguna el más complejo de todos fue ser conductor de un autobús escolar. Era un enorme ómnibus para más de 50 pasajeros, difícil de maniobrar, de controlar y con muchos botones que yo no entendía. Pero si no fuera suficiente, yo no soy bueno para ubicarme o seguir direcciones. El primer día de entrenamiento terminé desanimado. Pensé que nunca lo lograría. No pensaría el examen teórico, ni mucho menos el práctico, pero mi supervisor estuvo conmigo durante todo el proceso, me animaba y me enseñaba con el tiempo. Lo que parecía imposible ya no lo era. En esta sesión veremos a David enfrentando retos al parecer imposibles, pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Algunos vieron a David como un ridículo, otros como un fracaso por suceder, pero Dios no lo ve lo de afuera, Él ve el corazón, y con la fe puesta solo en Él podremos enfrentar cualquier adversidad. Amén. Amén. Vamos a empezar a leer, ¿verdad? Pero dice aquí, dice en lo último, si lo leen, dice: Dios no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Pero aquí lo más importante es decir: y con la fe puesta solo en Él, podremos enfrentar cualquier adversidad. Es solamente la fe en Él, no hay otra cosa, ¿verdad? Él es el único que siempre nos va a tener, ayudar a salir de nuestros problemas, porque eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? Siempre tenemos problemas y siempre vemos que a veces pensamos que no podemos salir. Pero vamos a tomar lectura, ¿verdad? Vamos a leer, lo voy a leer o alguien lo quiere leer, del 1 Samuel 17, ¿verdad? Y lo quieren leer hasta el 8, por favor. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeka, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín
el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. Hasta el 8 nada más. Sí, hasta el 8, es la primera sección. Pero si vemos, aquí omite el versículo 1 y 2. Y vemos que en el versículo 1 y 2, Israel está en guerra otra vez, ¿verdad? Con el enemigo perpetuo. Siempre eran los filisteos, ¿verdad? Siempre ellos, siempre Israel estaba en guerra con él. Y esta no es una de las primeras, ni una de las últimas, ¿verdad? Y eso que quede claro, no es la única guerra que hubo con Israel y ellos, y no es el único gigante que hubo tampoco, ¿verdad? Ahora, y vamos me puse ahí a curiosear y a ver, a buscar, y vamos a ver también las cosas que vienen de las piedras de los gigantes, ¿verdad? Dice, y en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Vemos que Israel está en guerra con su enemigo perpetuo. En el versículo 3 dice, estaban acampados frente uno al otro. O sea que ellos estaban en un monte, el otro en otro monte, y había un valle. Y ese valle, ¿verdad? En ese valle, ¿verdad? Estaban mirándose uno a otro a ver quién de los dos iba a empezar la guerra, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 y 5, los filisteos traían a Goliat. Y venían confiados en Goliat. Venían confiados porque era una persona que medía 3 metros de altura, y la punta solo de la lanza pesaba 6 kilos. Solo la punta. Imaginemos qué tan grande era esta persona, ¿verdad? No estamos hablando de los gigantes que hablamos la otra vez. La otra vez eran gigantes de entendimiento, gigantes en otras cosas. Aquí estamos hablando de gigantes de la persona en sí. Musculosa, gigante, grande la persona. Era entre 9 y 10 pies de altura. Nadie tiene exactamente, nadie los midió, pero se calcula que entre 9 y 10 pies de altura. Eran hombres anchos. La misma punta de la lanza nos deja saber que eran 6 kilos. Para cargar 6 kilos en una lanza, más la lanza, me imagino que era una persona muy, muy fuerte, ¿verdad? Ahora, y ellos traían su confianza, vamos así. Ellos traían la confianza en Goliat, porque veamos más adelante lo que va a decir, ¿verdad? Porque ellos traían a este gigante. Entonces, en el versículo 6 y el 8, Goliat desafía, ¿verdad?, que manden un hombre a pelear contra él. Él sabía que ninguno en Israel, el más alto de Israel era Saúl. En aquel tiempo, el más alto, porque era el rey. Cuando ellos pidieron rey, Dios les dio el más alto, el más alto de todo. Entonces no había contrincante para este gigante en el aspecto físico. No había contrincante. Y ellos se sentían confiados en esa parte, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ellos están en contra. Ellos tienen un problema no tanto solo contra el ejército, sino también tienen un paladín que ellos traen que no hay nadie que sea rival de él. Y ahorita, entrando a lo de los gigantes, vamos a quitar ciertos mitos, porque muchas veces hemos escuchado cosas que no son, ¿verdad? Y vamos a entrar en lo de los gigantes, porque aquí los gigantes, ellos venían de una tribu de gigantes que se llaman Rafaitas. Goliat tenía 5 hermanos, pertenecían los 5 a la raza de los Rafaitas. También se conocían como los gigantes Rafael. Ellos querían tomar venganza, ¿verdad?, los otros 4, contra David, por haber matado a Goliat, a su hermano. Otros, aquí cuando dice que es su hermano, son sus 4 hermanos. En otras versiones o en otras cosas dicen que Goliat tenía 4 hijos. La Biblia no dice si eran hijos o no, pero aquí piensa que eran sus hermanos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a investigar algo o a decir algo que la Biblia no dice.
¿verdad? Vamos a irnos con lo que está y no investigar y no querer investigar o poner fechas, poner altura, ¿por qué? Porque eso no nos toca a nosotros. Esos son misterios que Dios dejó. Y esos misterios nos van a ser revelados cuando estemos con Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, veámonos a lo que estamos y al mensaje que tiene en esto, ¿verdad? Dice, también había otros gigantes, los Nefilim y los antiguos. Habitaban en las regiones de Basán, que es Jordania e Israel. También había los Rafaitas, de los que estamos hablando, de donde viene este Goliat. Los Rafaitas, que significan hombres poderosos y gigantes. Eso es lo que significa Rafaitas. En Deuteronomio 2:20 al 21. En Deuteronomio 2:20 al 21 nos dice, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante los cuales destruyó a los hereos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. ¿Verdad? Ahora, en Deuteronomio 3:11 nos dice así, dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. O sea que este rey era el último de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón. La longitud de ella, estamos hablando de la cama, es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Esa es la medida de la cama del último rey, y este rey era un rey gigante. ¿En pies no sabes cuánto era? No, porque es el codo de hombre. Yo necesitaría investigar, no lo investigué, la verdad, no lo investigué. Okay. ¿Tú lo traes? Yo lo tengo aquí en la Biblia, pero habría que buscarlo, ahí viene Entonces al ratito lo que lo encuentres, lo sacamos para seguir avanzando y tú lo sacas. Bien. Entonces vemos que este Og era el último gigante, era un rey pero demasiado gigante, ¿verdad? Dice, en esto está asociado, y los gigantes, o sea, Goliat y sus hermanos están asociados con este rey, el rey Basán. También menciona a los edocuites o anaseos, habitaban en Canaán, en Números 13:33. 13:33 dice, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos que esos eran unas personas muy grandes. La misma Biblia nos responde que sí eran gigantes en lo físico, ¿verdad? Todos estos gigantes huyeron porque Josué mató a varios de ellos y también hirió a varios de ellos. Dice, todos estos gigantes huyeron, ¿verdad? Y se fueron a Mesopotamia, a África, a las Américas, a Europa, a India, ¿verdad? Y a todas las regiones del mundo. Se esparcieron. El primer gigante o el primer hermano de Goliat se llamaba Laamí, gigante al igual que Goliat, en Primera de Crónicas 25. Crónicas. Nos dice así, dice, si ven el título arriba en el 4, entre el 3 y el 4, no sé si subió la 3, dice, los hombres de David matan a los gigantes. Pero vamos a leer solamente el 5, dice, y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anam, hijo de Jair, mató a Lamín. Lamín es otro gigante, hermano de Goliat. La misma Biblia nos dice, Lamín, hermano de Goliat. Ahí sí le creemos, ¿por qué? Porque la Biblia nos lo está diciendo, ¿verdad? Lamín, hermano de Goliat. Geteo,
hasta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Estamos hablando de personajes que la Biblia misma nos dice. Este era un hermano de Goliat. Hay un segundo, ¿no? Se llama Isbaibana. Esto lo vemos en 2 Samuel 21:16. ¿21:16? Sí. 2 Samuel 21:16. 16 dice, y él es vuelve desde el 15, dice, volvieron dice, otra guerra, esa es otra, no piensen que es la misma, porque si vemos cuando David va en contra de Goliat, no se mencionan más gigantes, solamente mencionan a Goliat, pero esta se dice, y otra vez dice, y la palabra dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Este gigante por poco mata a David. Dice, Isbenón, uno de los descendientes de los gigantes, ahí está, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. 17. Mas Abisai, hijo de Sirbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante te saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Si David mató al gigante él solo, él le puso fe, hace cuenta como que le puso el diésel o la gasolina a esa lámpara que ellos ya habían perdido. Porque más adelante vamos a leer cuando ellos entran en miedo. ¿Verdad? Entonces, ellos no querían que David muriera, que los gigantes lo mataran para que la fe o los israelitas no decayeran. Es lo que quiere decir aquí cuando dice, que no sea que apagues la lámpara de Israel. Era como el que animaba a Israel. No estoy hablando de que él era el superhombre, pero como vieron que él cuando estaba más pequeño pudo con un gigante, entonces les dio más ánimo a seguir haciendo, ¿verdad? Eso fue en Samuel, 2 Samuel. ¿Verdad? Entre tanto, dice, este trató de matar a David, ya lo vimos, ¿verdad? Pero Basai, hijo de Sirbia y asiado de David, vino a ayudarlo y mató al gigante. Este fue el segundo gigante que David enfrentó. David lleva 2, pero él no lo mató este segundo. Lo mató otra persona. Solo luchó contra él. ¿Verdad? El 3 se llama Saf. Este otro gigante, en 2 Samuel 21:18. Segunda de Samuel, ¿qué? 2 de Samuel 21:18. Nos dice así, dice. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Sí vemos? Ya llevamos ¿qué? 3. 3. Ok. Ya llevamos 3 gigantes. Ahora el cuarto dice, otros dicen, ¿dónde está? Yo me perdí. Aquí. Dice, en otra guerra contra los filisteos, Sedecai y Casita derrotó a Esiel, ¿verdad? Y aquí nos menciona otro más, en 2 de Samuel 21:19. 2 de Samuel 21:19 nos dice, hubo otra vez, no es la misma. Fíjense, cada vez que empieza el versículo dice, hubo otra vez, el 18 dice, otra segunda guerra. En el 19 dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaereoregim de Belén, mató a Goliat Geteo. Este es otro gigante. Este otro Goliat. Sí, pero dice, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura,
en el cual tenía, ya vamos 3 con este es el cuarto, dice, en el 20, dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Ahí está el cuarto, ¿verdad? Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Semea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Si vemos, ahí nos menciona la Biblia que sí eran sus hermanos, pero no vemos que son sus hijos. ¿Quedamos claros? O sea, no nos vayamos por los mitos o por lo que dicen o por los cuentos. Esto lo hicieron un cuento de niños, que David mató al gigante. Si ustedes lo ponen un niñito con una onda y pegándole a una persona adulta, grande, gigante. Y no es así. Para ese tiempo David tendría entre 16 y 18 años. No era un hombre, pero no era un niño. Era una edad media, ¿verdad? Ahora, nos quedó claro lo de los gigantes. Es como cuando reclutan a los jóvenes al ejército. No lo buscan el más menor, sino lo buscan de 17 años para arriba. Yo creo que en esa idea viene cuando David fue elegido por Dios. Una edad ni tan pequeño ni tan adulto. Una buena edad perfecta como para enfrentarse a la guerra. Y aparte, pues vean, vamos a ver, ¿verdad? Como Dios no lo mata a él, es Dios. Pero la fe que tiene David en Dios. Vamos, sí. Ya miré rapidito y dice que un codo son 18 pulgadas aproximadamente, no dice. Sí, es que nadie tiene las medidas de antes. Entonces, vivimos en otra época. Sí, es aproximado, sí. Estamos hablando como 18 pulgadas. De 10 pies la cama de largo por 4 pies y medio de ancho más o menos. Entonces, imagínate dormir en esa cama. ¿Cuántos cabemos ahí? ¿Sí? ¿Hablando de mí o de ti? Incluso de mí. ¿Cuántos cabemos ahí? Aleluya. Sí. Entonces, veamos que sí eran gigantes. Y este Job era un rey. Él era rey. Él llegó a ser un rey. Pero después, ¿verdad? Pues lógico, también lo mataron. Pero vamos él no viene a la historia. Solo los saqué estos gigantes, los nombres y los versículos para que veamos que no nos digan, no, que eran sus hijos, que eran esto, que eran lo otro. No, la Biblia nos menciona que eran, no tampoco nos dice que son sus hermanos. Sí, no. Uno sí lo dice la Biblia. Uno, el segundo. Sí. Pero los demás no sabemos si son sus hermanos o no. No. Pero son de la misma raza, Son de la misma de la misma descendencia. Entonces, yo lo traje eso para que no nos vayamos con los mitos que inventa la gente. Porque vamos a ir con los mitos que tienen las 5 piedras de David también. También eso traigo un poquito de eso. Algo que quería también poner es que yo siempre creí también que cuando hablaban de gigantes estábamos hablando de más de 12, 13, 14 metros de altura. Y no es así, ya viendo la Biblia, las descripciones que da y todo, sí eran altos, pero por decirlo así, aquí el más alto aquí en Estados Unidos mide hasta 7 pies. Y aquí está hablando de 3 metros, estamos hablando como de unos 9 pies. Entonces 9 pies tampoco no es que sea una altura, o sea, si lo ponemos a un americano con 7 pies, le está sacando nada más 2 pies. Más las manos, pues sí, ya sube más, ¿verdad? Pero no es como, por decirlo, en la película de King Kong, que ponen a King Kong, que King Kong está grandísimo. No eran así. No, gigantes en el aspecto de una persona normal, de una estatura normal, ellos sí eran superiores. Sí, eran grandes. Ahora, eran grandes y eran fuertes, porque dice que medían, ¿cuánto medían sus hombros? Ahora, lo que cargaban ellos, el rey nos deja saber dónde dormía, que era una cama de metal para poder dormir él. Y no era una cama pequeña donde dormimos nosotros, que una king size o la más grande que es la king, ¿no? Sí. Yo creo que necesitaría unas 2 o 3 de esas.
para poder dormir. Y no la aguantarían, las quebrarían. Sí, no. ¿Entiendes? Entonces, es a eso, que no nos vayamos con los mitos y veamos la Biblia, porque la Biblia nos responde y nos dice en verdad lo que era verdad, lo que es verdad. No nos vayamos a lo que nos dice la gente. ¿Quién quiere leer del 8 al pues del 8 al 12 vamos a leer? Amén. Dice así. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo. No, del 8, ¿verdad? Sí, del 9 en adelante. Ok. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelea conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Y David era hijo de aquel hombre Abrateo de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Sí, y vemos ¿verdad? de que aquí donde vemos en el 11, dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y esto, fíjese que esto nos pasa a nosotros también. Muchas veces se nos vienen problemas, muchas veces se nos vienen cosas en nuestras vidas que pensamos, que lo vemos como un gigante, como algo grande que no podemos controlar, que no podemos sobrepasar, ¿verdad? Y esto nos da miedo, nos turba, nos quita la paz. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces creemos en Dios, pero no tenemos la fe necesaria para darle el problema y darle nuestras cargas a Dios. Y es por eso que nos vemos todos amargados, todos enojados, todos tristes. ¿Por qué? Porque dejamos que las cargas del mundo nos pongan encima en lugar de tener la fe en Dios. Dios es el único que puede ayudarnos. Amén. ¿Verdad? Dios es el único. Y vamos a ver más adelante. ¿Alguien quiere leer del 13 al 20? 13 al 20. Sí. Dice así la palabra del Señor. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. Y a la guerra, y los hombres de sus tres y el nombre de sus 3 hijos habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venían pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este gran tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaba en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia,
de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿El 20? Hasta el 22, hermano. 22. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Sí, vemos aquí que David no estaba, David estaba pastoreando sus ovejas, ¿verdad? Pero vemos aquí también de que su padre lo manda a que vaya a ver a sus hermanos. Entonces él obedece, lleva lo que tiene que llevar, va ahí a ver a sus hermanos y le dice que traiga prendas. Eso quiere decir que probablemente le llevaba algo de los hermanos al padre para saber si estaban vivos, o para saber que estaban vivos. Y eso nos lleva, dice, David llegó a dejar provisiones a sus hermanos. El ejército estaba listo, ¿verdad? Y dejó provisiones a sus hermanos y al ejército, porque también el ejército le llevó al comandante de 1000, le llevó creo 10 quesos, algo así. Entonces dice, y para saber si sus hermanos estaban bien, porque su papá lo había mandado, ¿verdad? Del 23 al 27 David se turbó que nadie saliera al desafío. Todos, pero ¿por qué? ¿Por qué se turbó David? ¿O por qué ninguno de ellos salía al desafío? Porque es fácil. Ellos en el 11 nos lo dice bien claro. Dice, todo Israel escuchó estas palabras del filisteo y se turbaron y tuvieron miedo. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces vemos el problema y lo que nos ataca es el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar mañana. ¿Cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el otro? ¿Cómo lo voy a hacer si mi hijo tiene una enfermedad? O cualquier situación de nuestra vida, eso es lo que nos pasa. El miedo nos come. Es lo mismo que hacen los gobiernos en cualquier país. Para poder controlar las masas, utilizan el miedo. Lo que está pasando ahorita en este país es lo que están haciendo. Es metiendo miedo. Porque no están haciendo todo lo que están haciendo. O lo que están haciendo lo están exagerando. Para que la gente tenga miedo. Y solita misma se vaya. No es que esté siendo en el presidente anterior, para este tiempo, este presidente Biden ya llevaba 25,000 deportados. En este tiempo, con todo esto que se mira, solo llevan 18,000. Entonces vemos que no necesariamente, no estoy diciendo que no está pasando, claro que está pasando las deportaciones y todo esto, pero lo que vemos es mucho celular, graban mucho, ponen mucho. Mucha gente ve un retén de chequeo de licencias. Dijeron, el accidente que les comentaba de Leonor, dijeron que ahí había un retén. No era un retén, era un accidente que había pasado hace 3 días. Y si ustedes lo buscan, está ahí, dice que es un retén. No es un retén, no es migración. Los policías llegaron, cerraron porque había un accidente. Tuvieron que cerrar la carretera para que bajara el helicóptero por esta persona que estaba mal. No era un retén. Y mismo nosotros hacemos tan grande algo que ni siquiera está pasando. Y eso nos influye miedo. Miedo a que ya no sales, miedo a que esto, miedo a que lo otro. Acordémonos, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, nuestra fe no debe estar en las cosas que se miran. Nuestra fe está puesta en Dios. Amén. Si tenemos la fe puesta en Dios, hermano, si va a pasar, va a pasar. Todo lo que está aquí, todo lo que está pasando es porque Dios deja que pase. Y Dios, aunque veamos que hay guerras aquí, guerras allá, deportaciones y guerra, en España es lo mismo, están deportando gente. ¿Pero por qué? Porque vemos que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en una casa habrán 5, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. Nuestros propios hijos se nos ponen al tú por tú ya ahora. ¿Cuándo en nuestro tiempo, de mi generación hacia abajo, cuándo en nuestro tiempo nos le poníamos a contestar a nuestros papás?
o les decíamos algo. No. ¿Por qué? Porque teníamos respeto hacia los adultos. Ahora ya no hay. Ya no existe. ¿Sí? Y eso es... Dime, hermano. Sí, hermano, perdón que te interrumpa. Aquí lo que yo quería comentar es que Saúl, como él era el rey, él tenía que haber dado la cara. Y aparte de que como era el más alto, entonces él tenía que haber dicho, yo voy a pelear contra ese filisteo. Ujú. El problema aquí es que la fe que él tenía era una fe superficial. Ujú. Él no tenía una relación con Dios. Entonces, hay una fe que es superficial y otra fe que es genuina. La fe que es genuina es cuando nosotros tenemos una relación con el Señor. Ujú. Y cuando nosotros tenemos esa fe, porque si miramos el problema ahí era que eso era imposible, o sea, estás mirando un hombre, lo está describiendo en la Biblia, dice que un rodillo de telar y que trae bronce y que trae grebas, o sea, es un casco pesadísimo, una lanza grandísima. O sea, eso era imposible entrarle, o sea, cualquiera de ahí que por mucho entrenamiento o tuviera años en el ejército, sabía que no iba a poder. Que aunque se pusiera ahí, en cuanto lo agarrara Goliat, inclusive lo podía hasta destrozar con las propias manos, ni siquiera usar su lanza. Así es. Pero aquí vamos a ver la diferencia de la fe que tenía Saúl, la que tenía el pueblo y la fe que tenía David. Ujú. ¿Alguien quiere leer el resto del 23 al 30? ¿Al 30? Del 23 al 30. Ok, dice así. Mientras él mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Nomás quiero parar ahí. Si damos cuenta, lo que habló el filisteo, el grande, no lo escuchó David. No. Porque aquí en la 23 ya se la describió, nada más que salió otro dando el mismo mensaje que dio el Goliat, ahí donde escuchó David. Ujú. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere y este filisteo, y quitaré el aprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoquéis a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este more hablar? Y apartándose de él, hacía otros
otras preguntas de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Amén. Sí, vemos aquí de que David cuando llegó, él trató, lo que él hacía, lo que él estaba haciendo es tratar de animar al ejército. ¿Quién es este incircunciso que viene a provocar al ejército de Dios? Él trataba de animar, pero siempre hay uno que quiere que no nos deje hacer el trabajo. Siempre hay uno. Y ese fue su propio hermano. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? ¿Vienes a ver cómo vamos a decir, voy a poner mis palabras, vienes a ver cómo nos despedazan, vienes a ver cómo esto, cómo lo otro, vienes a burlarte o qué vienes? ¿Y cuánta gente no nos encontramos así? A veces usted llega a ayudar y lo reciben de una mala manera. Y él trataba de animar al ejército, no era que lo que él les decía era para animarlos, ¿verdad? Porque los vio cómo estaban, ¿verdad? Del 31 al 37, quien sea, para que nos vayamos caminando. 37. Sí, por favor. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguna a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. ¿Hasta el 37? Sí. Añadido David: Jehová, que me ha liberado de las guerras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Sí, vemos la cobardía que tuvo el mismo rey, ¿verdad? Quiso en lugar de él, como dijo el hermano, en lugar de él como rey, que él era el que tenía que salir a dar la cara por el pueblo, ¿verdad? Él también se llenó de temor. Pero vemos aquí en todos estos versículos que vimos que David llega y habla con Saúl y le dice dice que él va a salir. ¿Y qué hace? Y le dice que Saúl lo rechaza. Le dice: no, porque tú eres muy joven. Volvemos a la edad, 16, 18 años, no más de eso, no menos de eso. Y vemos de que Dios a este David lo había preparado para este tiempo. Porque si vemos, ¿qué dice en el 34, en el 35? Dice: salía yo tras él, ¿verdad? Cuando dice en el 34, como a la mitad, dice David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y era un pastor. ¿Por qué le digo que entra en 16, 18 años? Un niño como el que nos han puesto en la historia no podría hacer esto.
No podría correr detrás del animal, herirlo y si se le venía encima, matarlo. Era un niño, no podría, pero ese era un joven, ya media edad. Entonces veamos que la misma Biblia nos dice, nos va diciendo cuál es la verdad, y todo esto que del cuento que nos han inventado es un mito, cosas que no son. Y vemos que Dios preparó a David para este tiempo. Ahora, veamos lo que le dice en el 37, ¿verdad? Dice, y añadió David, Jehová, ¿quién? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién? Jehová. ¿Dónde estaba su fe? En Dios, en Jehová. Dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Qué fácil es decir, ve, haz las cosas, ¿verdad? Qué fácil es decirlo, cuando él era el que tenía que haber ido. Pero David no lo hizo ni por el dinero, ni por la muchacha que se iba a casar con él, ni por las tasas que sus padres ya le iban a pagar de por vida. Él lo hizo porque él sintió el llamado de Dios a salir por el pueblo. Él no lo hizo con ganas de tener un pago. Como ahora hay muchos pastores que no te pastorean si no tienen un pago. Hay muchos que te dan escuela dominical o todos los ministerios que hay en las iglesias ya reciben un pago. Y si no reciben un pago no lo hacen. Él no lo hizo por lo que iba a recibir. Él lo hizo porque tenía fe en Dios, amaba a Dios, conocía a Dios y tenía una relación con Dios. Y es lo mismo que siempre que me paro aquí les he dicho, tenemos que tener eso, la relación con Dios, porque si nos va a decir, si no tenemos esa relación, cuando lleguemos enfrente de Él, nos va a decir, alejados de mí, yo no los conozco. Amén. Y vemos la valentía de David, él estaba bien seguro de lo que iba a pasar, y él nunca dudó, No. Él estaba seguro. Sí. Porque acordémonos que su fe, el título es fe, ¿verdad? La fe, ¿verdad? La fe que tenía David no era en las cosas materiales. Y vemos más adelante, si alguien quiere leerlo rapidito, del 37 en adelante, hasta el 41. Dice, ya el 37, 38. el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Está ahí. Si vemos, en el 40, ¿verdad? En el 39, en el 38 y 39, Saúl le da su armadura para que él vaya para pelear con él. Pero lo que yo les decía hace rato, que Dios ya había preparado a David para esto. Entonces, muchos de nosotros nos prepara Dios para hacer ciertas cosas. Pero cuando llegamos a hacerlas, alguien nos ofrece otras cosas y queremos hacerlas como aquí. David no podía hacer, no pudo con la armadura porque nunca lo había hecho. Él siempre andaba con su cayado y su honda y piedras. Es lo que era su arma de él. Entonces le dieron una armadura tan pesada que él no podía caminar, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos así. Dios nos prepara para un trabajo, pero a veces queremos usar cosas que no nos quedan, que en lugar de darnos ventajas o ayudarnos, nos echan para atrás. Y no debemos de hacer así, debemos de dar lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos prepara. Eso es lo que tenemos que hacer.
Muchas veces también, ¿verdad? Queremos puestos para acabar pronto, que Dios nos ha mandado a tener. Muchas veces queremos ser pastores, queremos ser evangelistas, queremos ser otras cosas, pero aquí David dice que tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras y es lo que necesitó. Pero ya Dios ya le había dado su entrenamiento anteriormente, y con lo que había entrenado era con eso, su vara, su callado, sus 5 piedras. Y muchas veces nosotros queremos ir y armarnos de tantas cosas para poder servir, cuando Dios nos manda a servir así como estamos. Todos nosotros hemos tenido una preparación en nuestra vida, y cada uno de nosotros sabe hacer algo, y cada uno de nosotros le sirve a Dios de diferente manera. Pero muchas veces el querer otro puesto, o el querer hacer algo que no nos toca hacer, nos echa hacia abajo. No hagamos eso. Si ya nos preparó Dios en alguna cosa, hagámoslo, y hagámoslo bien. No querramos el ministerio del hermano, no querramos el ministerio del otro. Cada quien Dios lo pone en su lugar. Amén. Y cada quien le va a dar a cada uno le da lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Saúl trató de vestir a David con su armadura, pero David no podía ni caminar. Aquí hay algo para nosotros. Se trata de ser algo que no son, y quieren hacer algo que no son llamados a hacer. Si cantas bien, canta. Si enseñas, enseña. Cada uno es llamado a hacer algo aquí en la iglesia, pero no todos pueden usar la espada. ¿Verdad? Y aquí vamos a ver tantito, rapidito, los mitos de las 5 piedras. Yo sé que aquí dice, va, eso es rapidito. Dice en primera de Samuel 17:40, que ya lo vamos a leer, donde dice, si tomó su callado en su mano, su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, ¿verdad? Dice, la Biblia no especifica el significado de cada una de las piedras. No lo especifica, no está. Dice que tomó 5 piedras. Unos dicen, el primer mito, que las 5 piedras representaban diferentes aspectos entre la relación de David y Dios, como fe, obediencia, servicio, oración, palabra de Dios, pero la Biblia no habla de eso. ¿Verdad? Ok, segunda. Dicen que las 5 piedras eran sentimientos, como miedo, ira, odio, valentía, humildad, perseverancia, gratitud, etc. Pero la Biblia no lo sostiene. 3. Dice que simbolizaba la gracia de Dios, las 5 piedras. Y lo mismo, la Biblia no dice que simbolizaban las 5 piedras la gracia de Dios. Y cuarta vez, otros dicen que representaban los 5 libros de la Torá, como la fundación de la fe judía, ¿verdad? Que derrotaba al enemigo. Y también, y volvemos otra vez, la Biblia no menciona nada de que las piedras eran representadas. Y la última, la que muchos hemos oído, es la que yo me la creí. Por muchos años. La última dice, David tomó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. 4 hermanos, con el 5. Y con el Goliat 5. No. Y yo me la creí. Porque si tú no lo lees y no investigas de los 4 hermanos. Ahora, lo que yo les decía hace rato, en esa guerra, ¿cuántos gigantes había? 4. ¿En esta que estamos hablando? O 1. Entonces, ¿por qué David se iba a preparar con otros 4 si los otros 4 no estaban ahí? ¿Verdad que es ilógico? Claro. Pero no lo comimos todo. Aparte de eso, si leemos la historia, eso dice la Biblia, que tomó, el que escribió dice que tomó 5 piedras, pero en realidad no eran las piedras. Él pudo haber tomado, de hecho nada más con una que disparó fue con la que murió. Se pudo haber tomado 1, 2, 3, eso no tiene nada que ver con la historia que Dios está mostrando. Yeah. Bueno, a lo que vamos de que una tomó 5 piedras, solo usó una, pudo haber agarrado 3, 4, 5, 10 piedras. El resultado iba a ser el mismo.
Porque no estaban 5 gigantes en esa guerra, solo había uno. David era un hombre preparado, pero también era humano. Probablemente pensando, ahora sí que vamos a hacer mito del mito, pensando que David fallara la primera piedra. Si hubiera ganado solo una y falla la piedra, el gigante lo mata. Eso me indica a mí que David agarró 5 piedras para prepararse en caso, como ser humano, fallar la primera, tenía otras 4 opciones. Pero nunca dice que era una piedra para cada hermano o una piedra para cada gigante. Porque si vemos, ya lo vimos, que los otros gigantes fueron muertos de diferente manera. Fueron muertos peleando, otros en la guerra. Ya, el único que murió, ahora, para aclarar pronto, David no mató a Goliat con la piedra. La piedra solamente le pegó en la frente, lo tiró, y más adelante vamos a ver, David corrió hacia él, agarró su espada y le cortó la cabeza. Ahí lo mató. David no mató a Goliat con la piedra. Léanlo bien, léanlo despacio y léanlo y van a ver lo que dice. Corrió a él, le sacó la espada de la vaina y le dio en la cabeza y se la cortó. Ahí fue cuando David mató a Goliat. Y David se quedó con la espada. Porque acordémonos que cuando lo andaba recorreteando Saúl, él se hizo el loco entre medio de los filisteos y se andaba babeando y todo, y andaba arrastrando la espada. No sé si lo han leído. Y para que los filisteos no lo mataran, porque Saúl lo venía correteando. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, veamos de que no nos comamos todo lo que nos dicen. Hay que leer, y leer calmadamente. ¿Iba a decir algo, pastor? Sí, una de las cosas, hermano, que al principio, cuando estamos leyendo, el filisteo aclaró que nada más uno y uno del otro, él y el otro de Israel. Y el que ganara automáticamente perdió la guerra, va a ser siervo del pueblo. O sea, Israel si perdiera, siervo de ellos. Si Goliat perdiera, ya no hay guerra en sí. Entonces, y la palabra en aquel tiempo es algo que se cumple. Entonces damos cuenta de que ya era un trato, y ese trato ni escuchó David. Nada más le dijeron, a él le repitieron, según la historia que leímos, que le repitieron, pero ya los que tenían tanto temor. ¿Sí? Pero aquí lo más importante, hermano, es que la fe en donde nosotros tenemos, en Dios, bueno, porque también nosotros, hermano, podemos llevar la palabra de Dios a alguien, pero a veces ni tenemos nosotros fe en la palabra de Dios que va a hacer un impacto en la vida de esa persona. Sí, ¿me entienden? ¿Sí? Claro que Dios puede hacer el impacto porque es su palabra, porque no, pero a veces nosotros nos vamos a endulzar la palabra de Dios para que la persona sea convencido por la palabra de nosotros, y nunca va a ser convencido porque nosotros estamos haciendo como que lo convencemos. ¿Sí? Y ese es algo, ahora cuando yo tengo fe, porque yo predico la palabra de Dios, es tener fe. Lo recibo, yo tengo fe que ustedes lo reciban, ¿verdad? Ahora, si en verdad lo reciben ustedes, eso ya es ustedes entre Dios. Pero la fe mía es preparar. Y ustedes cuando vienen a enseñar, la fe suya es que usted ya se preparó, ya se alimentó de lo que nos va a dar. Y tiene la fe de que nosotros lo recibimos. Ahora, de lo que recibimos, ¿es verdad o no? Eso nos juzgará Dios, pero ya el trabajo de un profesor, de un maestro, ya lo hizo antes de llegar aquí. ¿Por qué? Porque tiene fe que esa palabra se. Ahora, lo que quiero recalcar, otro que dijo el hermano, es que damos cuenta, hermano, de que como en la iglesia hay muchos ministerios, ¿verdad? Es por fe que yo hago algo. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, yo puedo servir en la iglesia sin fe, y todo mi servicio ni le agrada a Dios, ¿verdad? Y que hace frustrante y todo eso. Entonces, ¿qué tan? Eso nos lleva, hermano, de todo lo que estamos viendo en la antigüedad con la vida. Nos tiene que impactar de con qué tanto fe y fervor yo hago mi servicio a Dios. También yo quería comentar, hermano, que
La diferencia también, otra diferencia que encontramos con Saúl y David es que Saúl, el pueblo lo escogió. No, Dios no lo escogió a él. Entonces, por él haber sido escogido por el pueblo, entonces, por eso es que cuando viene este enfrentamiento, él tiene miedo, él tiene temor, él no sabe qué hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado también nosotros dentro de la iglesia, cuando nosotros, como lo mencionaste hace rato, que queremos el ministerio del hermano, o yo quiero ser un pastor también. Si no eres llamado, no va a ser posible. Puedes estar ahí, pero no eres llamado por el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Tengo un hermano que él es misionero y yo lo conozco, no tiene mucho tiempo, pero el tiempo que lo conozco él tiene ese don de compartir la palabra. Y me comentaba que un pastor se le acercó y lo miró a él llevar la palabra y todo, y le dijo: tú tienes don para pastor, dice, tú tienes que ser un pastor. Y él le dijo: no, lo que usted ve en mí, dice, es el don de misionero. A mí me gusta compartir la palabra y me preparo para eso. Dice: ahora, ¿usted cómo me viene a decir a mí que yo tengo que yo voy a ser pastor, o que usted me va a dar chance de ser pastor aquí en su iglesia? Usted no sabe si yo soy un lobo disfrazado, nada más. Entonces el hermano me dijo, dice, hay que tener cuidado con eso, Miguel, porque hay hermanos que pueden llegar a decirte: oye, tú te expresas bien, tienes buena posición, ¿por qué no te pones de pastor o hablas con el pastor, dices que te prepare para pastor? Entonces hay que tener cuidado en eso para no caer es un ejemplo, ¿verdad? Para no pasar lo que... Es lo mismo que hizo Saúl con David cuando le dio la armadura. Es lo mismo. Es lo mismo que le hizo. Pero él ya tenía su entrenamiento de diferente manera. Para terminar, hermanos, porque ya se nos hizo tarde. El enfoque, como le vamos a repetir, no importaba cuántas piedras llevara. El resultado iba a ser el mismo. Porque David tenía la fe, no en las piedras. David tenía la fe en Dios, ¿verdad? Dice, el enfoque de esta manifestación del poder, el enfoque de esta manifestación es el poder y la gloria de Dios. Amén. A través de un adolescente hebreo que derrotó al más temido guerrero, tomando solo los instrumentos de un pastor. Nunca llevó una espada, nunca llevó una lanza, nada. Solo los instrumentos de un pastor, ¿verdad? Y eso lo vemos en Samuel 17:47. Gloria, honor y la gloria y el honor es y debe ser para Dios y es de Amén. Dios. Las piedras muestran confianza absoluta en Dios. Así debemos confiar en Dios. Y recuerda, la victoria está en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. No en nadie más, no en lo material, no en lo que nosotros hacemos o digamos, ¿verdad? Y lo último, dice, el gigante viene siendo la representación del mundo. Saúl representaba a Satanás. Y David representaba al Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:15, todos sabemos, no ames al mundo, ¿verdad? En Juan, primera de Juan 5:4, el que cree, ese es el vencedor. Esta es la misma lección que Josué encontró también al vencer a la ciudad de Jericó, solo por fe. Descubrió que la batalla es del Señor, por fe y confiar en Dios. David se centró, David se enteró que no podía emplear las armas del mundo para librar la batalla. Tuvo que usar sus armas propias, y los métodos que Dios ya le había enseñado cuando él solo era un pastor de ovejas. Yo sé que no nos alcanzó porque no hay tiempo, pero vámonos porque faltan ya 10 minutos para 2:30. Le digo que ojalá y aquellos que de sobra tiempo y no tienen de qué hablar, me pasaran ese tiempo. Pero bueno, así sea. Y Josecito, nos despides con oración para que podamos ir al servicio. Amén. ¿Sí? Amado Padre, gracias Señor, gracias Padre Santo por tu palabra.